Vamos a iniciar esta clase pues dándole gracias a Dios y también orando para que el Señor hable a nuestras vidas, para que el Señor que conoce cada una de nuestras necesidades, esas áreas en que también necesitamos que nos siga hablando, puliendo, formando, pueda hacerlo como lo ha venido haciendo a través de este estudio, pero pues a través de la clase de hoy y lo que vamos a profundizar. Entonces no sé a quién le gustaría orar para iniciar. No todos a la vez, solo uno. Lloro. Señor Dios, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno y gracias porque podemos disfrutar de tu amor en cada detalle. Y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das otra vez de estar acá reunidos, Señor, de compartir y compartir en torno también de tu palabra, aprender, Señor, más de ti a través de ella y escucharte también por medio de tu palabra, Señor. Te pido y pongo delante de ti este tiempo, que tú seas dirigiéndolo, Señor, y que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones por medio de la palabra que le has dado ya a mi Dios. Muchas gracias te damos de antemano por lo que tienes para decirnos y que podamos atesorar esto en nuestro corazón y más que eso llevarlo a la práctica, Dios. En el nombre de tu Hijo me adoramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Cami. Bienvenidos a Tomás, a Caro. Qué alegría que estén aquí con nosotros compartiendo esta clase y pues a todos los que de pronto no había saludado directamente. Y nuestra clase de hoy, nuestro estudio bíblico, espero que todos estemos muy conectados con nuestro estudio bíblico, si no tampoco se preocupen, aún están a tiempo de iniciarlo o retomarlo si lo abandonaron. Pero nuestra clase de hoy se va a centrar en Segunda de Crónicas de los capítulos 10 al capítulo 20. Entonces, en estos capítulos, esperen un momentico, que yo creí que me dejaba compartir solamente una pestaña para no dejar de verlos, pero soy más experta en Meet que en Zoom, así que, ya, sí me deja. Entonces, en estos capítulos, mi colaboradora que me ayudó a hacer el cosito, le di mal la información, es Segunda de Crónicas, no primera, Segunda de Crónicas 10 al 20, y encontramos 4 personajes y 4 reyes muy importantes, o bueno, digamos que de ellos podemos rescatar cosas muy importantes, y son Roboam, Abías, o en otras versiones lo llaman Abiam, Asa y Josafat. Y estos nombres a nosotros no se nos hacen desconocidos para los que estudiamos el libro de Reyes o los que de pronto los hemos escuchado en alguna prédica o en otro momento. Y voy a hacer como un recuento o algo muy general de cada uno de ellos como para que nos contextualicemos. Como lo había mencionado, ya los vimos en Reyes. Por ejemplo, Roboam, lo vimos cuando estudiamos Primera de Reyes, esta es del 11:43 hasta el 14:31, y vuelve a aparecer en Crónicas, en Segunda de Crónicas del 10 al 12. Roboam fue el primer rey de Judá. Recordemos que en el capítulo 10 se menciona la división del reino, los reinos del norte, los reinos del sur, pero algo interesante de Segunda de Crónicas es que no se detiene como tal a abordar toda la disputa y la división y la guerra, ¿no? Sino que da otro panorama. Entonces, de todos modos, para que nos contextualicemos, está esa división, está Roboam, viene siendo ese primer rey de Judá luego de esa división que se hace. Algunas veces Roboam obedeció a Dios y escuchó a los profetas, pero otras veces no lo hizo, es lo que nos comentan estos dos libros. Al principio la religión judía cobró fuerza cuando todos los sacerdotes y levitas se trasladaron a Judá. Recordemos que unos estaban con Jeroboam, otros estaban con Roboam, estaba el norte y el sur dividido, y pues en Jeroboam había, con todo el reinado de Jeroboam y todas las personas que estaban con él, había mucha idolatría, habían también como falsos profetas y personas que adoraban a diferentes dioses y de diferentes maneras como querían, pero en Roboam sí iba un poco más encaminado, entonces se unieron muchos levitas, esto lo vemos en el capítulo 11 de Segunda de Crónicas, que se unieron muchos levitas también allí a servir con él,
Pero poco después, a pesar de que todo iba súper bien y como que la gente reconocía, sí, con Roboam sí adoramos al Dios verdadero, poco después la idolatría hizo su entrada también en Judá, como lo había hecho en Israel. Entonces, eso un poco de contexto. Abías lo encontramos en Primera de Reyes 15, del 1 al 8, pero también lo volvemos a ver en Segunda de Crónicas, del 13 al 1, a- hasta el capítulo 14, uno también nos habla de Abías. Es como un poco más corto lo que nos hablan de él. Y básicamente la guerra con Israel en el norte fue una realidad que ensombreció como tal su reinado. Entonces ahí la guerra también fue como, sabemos que todo este contexto es de guerras, pero ahí era como más intenso, más constante y realmente esto ensombreció todo su reinado. Y lamentablemente de Abías se menciona que no demostró mejoría sobre la conducta inmoral de su padre Roboam y lo que él había hecho en el último tiempo. Luego tenemos a Asa. Asa lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 15, del 9 a 24, y en Segunda de Crónicas lo volvemos a ver en los capítulos 14 y 16. Ahí sí hay un poco más, si nos damos cuenta, los capítulos que se han dedicado a Asa son un poco más extensos, digamos, que lo que vemos con Abías. Y se menciona que Asa fue en Reyes se dice que fue un rey que hizo lo correcto a los ojos de Jehová. Si recordamos Reyes, acuérdense que no de mucho se decía y cuando los íbamos encontrando era como, wow, por fin uno que hizo lo bueno a los ojos de Jehová, y Asa fue uno de ellos. Y en Crónicas es muy interesante y a mí personalmente me encantó porque presenta de manera más detallada los 41 años de su reinado. Como que en Reyes nos dan como un brochazo, en Crónicas ya nos muestran un poco más acerca de su reinado. Él empezó como tal con reformas religiosas y comienza como tal un gran avivamiento. Recordemos que sus antepasados Roboam, Abías habían hecho también lo malo. Él derrotó los cultos, derrotó de Judá los cultos paganos e incluso se mencionan en estos capítulos que ya hemos leído que destituyó a su abuela, quien era la madre reina, la destituyó a causa de la idolatría pues que ella venía cometiendo. Él acogió en Judá a refugiados que venían de Israel y también en la última parte de su reinado volvió al pecado, se embrolló con guerras con los extranjeros, hizo alianzas con Siria para mantener distanciados al pueblo de Israel. Y bueno, sí también hizo lo malo, pero qué bonito también cómo se muestra que hizo lo correcto a los ojos de Jehová. Ya ahorita profundizaremos un poquito en esto. Y tenemos un cuarto rey en estos capítulos que es Josafat. Josafat, hijo de Asa, lo encontramos en Reyes en el capítulo 22 del 41, versículo 41 al 50. O sea, es muy poquito lo que se habla de él realmente en Reyes, pero en Segunda de Crónicas lo vemos desde el 17 hasta el 20. A él todavía no lo hemos estudiado a profundidad, pero esta semana lo estudiaremos en nuestros devocionales. Y Josafat también siguió como esa línea de Asa, esa línea inicial de Asa, su padre, y Judá pudo disfrutar de dos reyes buenos de manera consecutiva. O sea, entre Asa y Josafat también trajeron ahí bendición a Judá. Josafat continuó con el mismo espíritu de buen gobierno que tuvo su papá, la reforma de mejorar como tal ya lo que él había hecho. Recordemos que Asa había destruido a todos aquellos como santuarios y cosas paganas que se habían levantado. Entonces Josafat, adicional a eso, organizó aún mucho más la cuestión y envió príncipes a diferentes ciudades de Judá para que enseñaran la fe. Eso a mí me parece también como muy wow, o sea, que el rey, imagínense aquí que diga el presidente, bueno, en cada lugar y en cada ciudad, departamento voy a enviar personas para que compartan la fe a los que están allí, y estableció como tal juzgados o cortes de justicia en todo el país, pero una justicia bajo el dominio y reconociendo también que Dios debía ser el centro de esa justicia. Entonces, eso fue como entre lo que hizo Josafat. Tenía también un ejército numeroso y ciudades bien fortificadas y supo mantener un gran nivel de prosperidad y también de paz para la nación. Pero también tuvo un error, al igual que su padre ya en lo último, también se menciona que entró en estrecha relación con Acab,
si recordamos a Acab, era el malvadísimo de cuando lo vimos en Primera de Reyes, un rey muy malvado, y entró en estrecha relación con él a través del matrimonio y pues una alianza militar pues con su descendiente, con su hijo, que se casara con la hija de Acab, y bueno, esto lo vemos en estos capítulos. Y esto es como un contexto para que nos hagamos una idea de estos personajes. Y miremos que son personajes que ya habíamos hablado, probablemente en Primera de Reyes, bajo el criterio de hizo lo bueno o hizo lo malo, hizo lo bueno, hizo lo malo, quitó esto, puso esto, pero en Segunda de Crónicas vamos a ver algo un poco más amplio. Quiero mencionar que en Crónicas se pasa por alto el reinado caótico del norte de Israel. O sea, así como en Primera de Reyes habíamos visto como los dos reinados y qué sucedía con el norte y en el sur, en Crónicas no lo vemos de esta manera. Nada había quedado de las 10 tribus dispersas del norte y el libro no dedica un mayor espacio a considerar qué pasó con estas tribus, para dónde se fueron, qué hicieron, no. En vez de ello, Crónicas busca un nivel más alto y trata de restaurar el orgullo en los ideales originales de la nación. Yo los invito, y hola a los que no había saludado antes y que no había visto porque estaba compartiendo pantalla, a que pensemos en que somos el pueblo de Israel y contextualicémonos como ese pueblo. Ahorita ellos venían de un exilio y que habían pasado muchas cosas, y ellos ahorita, como lo hablamos desde la primera clase, estaban conociendo acerca de su nación, qué había sucedido con su nación, de dónde venían, estaban adquiriendo esa identidad para poder empezar a reconstruir. Entonces somos un pueblo que venimos exiliados, que no sabíamos de qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos, necesitamos ubicarnos. Por lo tanto, es muy especial ver que en Crónicas se deja de lado todos aquellos reyes que hicieron lo malo, esas divisiones y todo, y se centra y se resalta mucho el que ellos puedan restaurar el orgullo como nación, que ellos puedan decir, uy, no somos cualquier nación. Y eso lo vemos también, recuerden la clase pasada que vimos de Salomón. Salomón no era cualquier rey, Salomón fue un rey que posicionó también la nación, una nación que fue conocida por tener un gobernante sabio, una sabiduría que no provenía de él, sino que provenía de Dios, eso también hay que señalarlo y reconocerlo, y era reconocido por otros reyes. Recordemos que la reina de Saba y otras personas venían a ver qué es verdad, si este rey es tan sabio y todo, y pónganse en el lugar del pueblo. O sea, yo me imagino la gente orgullosa, wow, o sea, qué rey teníamos, qué nación éramos, qué pasó con nosotros y por qué resultamos tan dispersos y exiliados, si es que nosotros nos tenían miedo los otros territorios, si es que nosotros en batalla éramos fuertes, si es que nosotros en nada más nuestro rey, la sabiduría que tenía para gobernar, para organizar, y cómo iban cobrando esa identidad y encontrarse ahora entonces con una nación y con el reinado y ver en Crónicas el reinado que habían tenido anteriormente esta nación, es algo que les va a devolver a ellos también la identidad y les va a dar muchas enseñanzas. Los reyes buenos de Judá, por lo tanto, entonces van a dominar este relato. Y con esta perspectiva, yo espero que nosotros podamos ver, ya los empezamos a estudiar, pero si ustedes no lo han hecho, estamos a tiempo de empezar a estudiar estos reyes y no pensándolo con la perspectiva anterior que veníamos de reyes, esa dejémosla a un lado de hizo lo bueno, hizo lo malo, todos son pecadores, todos, no, en la perspectiva de qué tenemos que aprender de ellos, resaltar de aquellas cosas que hicieron que iban a dar identidad a Israel como nación y a ese pueblo que venía tal vez desubicado y sin conocimiento de su nación, que les iba a dar identidad para reconstruir y que podemos aprender también de esa identidad y reconstrucción nosotros hoy. Entonces, los reyes buenos de Judá dominan el relato. Crónicas centra su atención especial en el plan que Dios tenía con los israelitas
trayendo a memoria el pacto que había dado surgimiento a la Edad de Oro y a todo ese tiempo que fue como de mucho éxito, de mucha prosperidad, y repasa las reformas llevadas por cada rey. Y a mí me gustaría que ustedes pensaran por un momento, y ya al final vamos a retomar esta pregunta, pero que pensaran quién es su aliado ante las situaciones que enfrentan, ante las situaciones que se presentan a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel de salud. Entonces, ¿quién es tu aliado? Y que pudiéramos como meditar en eso y pensar, bueno, ¿quién es mi aliado? ¿Cuándo gano y cuándo pierdo? En esos momentos cuando gano, también con quién me he aliado, y cuando pierdo, con quién me he aliado. Y con eso en mente, entonces hoy vamos a ver 3 puntos. Y el primero de estos puntos, lo tengo por aquí, una imagencita. Ay, perdón. Sí, es este, recordando el pacto. ¿Ahí lo ven? Sí. Y este es el primer punto, y para abordar estos puntos los vamos a ver directamente de la Biblia. Entonces, aquellos que no tienen su Biblia a la mano, corran y busquen su Biblia y tráiganla para que podamos nosotros mismos y que Dios pueda hablarnos a través de su palabra de manera directa. Entonces, lo primero es recordando el pacto. Entonces, debemos partir de que un pacto es ese acuerdo que obliga a las partes a cumplir una serie de condiciones. Pero, ¿cuál era el pacto? ¿Recuerdan ustedes cuál era el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel? ¿Alguien lo recuerda? Vamos a ir buscando 2 Samuel 7. Mientras alguien activa su micrófono y nos recuerda cuál era ese pacto. ¿Los echó al agua? Nadie quiere compartir y decirnos cuál era el pacto. ¿Alguien recuerda cuál era el pacto? ¿No? Bueno, está bien. Vamos a recordar el pacto porque es fundamental esto, y así como el pueblo lo debía recordar, nosotros también lo debemos recordar, y nos vamos a centrar en 2 Samuel 7. Recuerden que David le quería construir templo al Señor, y entonces él le dice, tú no me vas a construir templo, y finalmente le da unas palabras a través de, no me acuerdo cómo se llamaba, el profeta Natán. Entonces le da unas palabras a través del profeta Natán y le dice que él no le va a construir casa. Que desde el versículo 5 dice, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me dé construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa, siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel, nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Ahí le voy a pedir, no sé si Cami te veo leyendo, sigue desde el versículo 10.
Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de su vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Entonces, este es el pacto que Dios hace con David y es súper importante porque Dios le está diciendo a David que iba a ser de su generación y de su descendencia una dinastía de reyes. Le está diciendo que las naciones malvadas no lo iban a oprimir como en el pasado. Le está diciendo que iba a levantar una descendencia que iba a ser fortalecida, que iba a edificar su descendiente también casa, refiriéndose a Salomón. eh, Menciona que no les iba a retirar el favor como lo había retirado de Saúl y que su reino continuaría para siempre delante de él y su trono estaría para siempre. Y es muy especial ver esto también reflejado, cómo ese reino tan duradero llega hasta Jesús, que después es Jesús mencionado como Jesús hijo de David, y se refería también a que iba a llegar ese descendiente y ese reinado eterno, pasar de ese reinado terrenal a ese reinado eterno. Pero si lo miramos en este contexto sin conocer lo que iba a suceder de Jesús, porque eso ya pasaría mucho más adelante, vemos esta gran promesa y cómo Dios hace pacto con David y le dice, tu descendencia va a ser una descendencia perdurable, una dinastía de reyes, no los voy a destruir, no me voy a olvidar de ustedes, los voy a tener en cuenta. Y vemos que ese pacto de Dios con David también se refleja con Salomón. Entonces, en Segunda de Crónicas, ahí en sus Biblias, van a ir a Segunda de Crónicas y vamos a mirar el capítulo 6. Estos ya también los estudiamos. Y en el capítulo 6, después de que ya Salomón construye el templo y todo, el título que nos orienta aquí un poquito dice Salomón alaba al Señor. Y en el 6, no sé si, André, veo que también tienes ahí tu Biblia, el 6:10. Segunda de Crónicas 6:10. Ahora el Señor ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Entonces vemos cómo aquí en esta alabanza que levanta Salomón reconoce cómo Dios había cumplido el pacto que había hecho con David, y cómo él había edificado el trono, y pues Salomón también desconocía lo que iba a suceder adelante con la generación, pero hasta el momento, hasta donde él estaba y lo que él estaba viviendo, reconoce ese pacto. Y luego vemos aquí mismo en este capítulo, en versículos más adelante, la oración que Salomón hace después de construir el templo. Ahí viene como tal alabando al Señor, y él hace una oración, y me gustaría resaltar aquí en Segunda de Crónicas 6, los versículos, a ver, en la oración, él en el versículo 16 y el versículo 24. No sé quién nos colabora leyendo estos dos versículos. 6:16 y 6:24. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la obra a la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentados en el trono de Israel. ¿Y el 24? ¿Sí? Si tu pueblo Israel queda derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en ese templo,
Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Entonces vemos cómo en el versículo 16 Salomón retoma y le dice, listo, has cumplido la promesa conmigo, sí, ya construí templo y todo, pero lleva a cabo la otra promesa que hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste que si los descendientes estaban ahí muy juiciosos y cuidaban los comportamientos y cuidaban la ley, entonces siempre iba a haber uno de ellos en el reino. Y retoma esa promesa y Salomón la tenía clara. Y también muestran estos capítulos, y yo pensando que somos el pueblo que está leyendo esta historia, es como, oiga, recuerde la promesa que está desde David, que Salomón se acordó y que ahora también está reclamando para las generaciones que vienen. Y resalto el 24 porque menciona relacionado con los enemigos y con la guerra, y dice que si el pueblo cae derrotado por haber pecado contra Dios, pero vuelve a reconocer su nombre y eleva oraciones, entonces oye desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo y hazlo volver a la tierra de sus antepasados. O sea, le está diciendo también, y más adelante hay uno que dice como si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Entonces es como, fijo, van a pecar, pero por favor, aunque pequen, hazlos volver y que ellos puedan también reconocerte y sobre todo que tú puedas perdonarlos y levantarlos. Y me encanta también lo que le responde en el capítulo 7, la respuesta de Dios a Salomón. Y voy a subrayar solamente el 7:14 que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca el rostro y aparta su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces prácticamente ese pacto estaba recontrasellado y era como, listo, o sea, por favor, escúchalos, ten en cuenta que la dinastía de reyes, las generaciones, siempre que hagan lo bueno, está ahí con ellos, pero si hacen lo malo, pues también perdónalos y levántalos. Y el Señor le dice, listo, si mi pueblo hace maldad, pero se humilla, se acerca a mí, me busca, me ora, entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, aquí quiero partir de esto, que aunque no hace parte de los capítulos que vamos a profundizar, es súper importante y súper fundamental porque nos orienta a, bueno, ¿y por qué entonces tanta maldad y tantos reyes y por qué solo mencionar lo bueno y cómo es esto y qué? Entonces, tengamos en cuenta que había un pacto de Dios con su pueblo Israel. Ahora, el segundo punto, para seguir en esta tónica, ya recordamos el pacto, y el segundo punto que vale la pena mencionar lo denominé escuchando a los profetas. Yo les hice un contexto de estos capítulos y el panorama que hemos leído en nuestro estudio y que vamos a leer es un panorama, un contexto también de guerras, de batallas. Habían naciones que venían a atacarlos, ellos iban a atacar a otros. Y en medio de todo esto, como lo leímos en la intro cuando mencioné a los diferentes reyes, algunos hicieron lo incorrecto, algunos se alejaron de la ley, de lo que Dios había establecido, otros sí siguieron como tal lo que había hecho, pero a lo último también, como por así decirlo, se descarriaron. Pero vemos que Dios levantó hombres para aconsejar a los reyes y en cierto modo para recordar ese pacto. O sea, adicional, no es como que el pacto está ahí, lo habló Salomón, ya yo les dije y se dijo una vez y está dicho y punto. De ahí en adelante, no. Sino que Dios seguía recordando. Iban sucediendo muchas cosas que hemos leído y que vamos a leer, pero Dios estaba ahí levantando hombres, profetas u otros hombres para recordarles y decirles como, oigan, recuerden esta alianza o esto que están haciendo, como hacia dónde se están encaminando y como para direccionar y aconsejar al pueblo, a los reyes específicamente. Y esto me gustaría que entonces miráramos rápidamente, por ejemplo, en el 12:5, ¿a quién levantó Dios? ¿A través de quién les habló? ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Alguien que Semaías, ¿no? Semaías.
Entonces ahí levanta Dios a Semaías para que hable y dice, entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Y bueno, ahí ya luego ustedes han leído la historia, nos contextualizamos también más adelante en el segundo punto un poquito, pero vemos que aquí Dios levanta a Semaías para hablar y para decirles, en este caso, que ellos habían abandonado al Señor y por eso el Señor también los había abandonado en manos de Sisac. Y esto es con Roboam. Vemos en el 15:1 a otra persona. ¿A quién vemos allí? 15:1. Azarías. Vemos a Azarías. Entonces dice, luego el Espíritu de Dios, eso me encanta, esta versión como lo menciona, porque es como el Señor ahí viene sobre esta persona para recordarles. Entonces vino Dios sobre Azarías y salió al encuentro del rey Asa. Entonces vemos a Semaías que le habló a Roboam y vemos que con Asa también algo estaba sucediendo y el Señor vuelve y le recuerda a este rey a través de Azarías. Y este es más como una palabra de que lo que ellos estaban haciendo y de confiar en el Señor era el recordarles, digamos que hasta el momento en este punto ellos no era que habían hecho algo malo como Roboam, sino que les está diciendo, escuchen, Judá y Benjamín, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Era más como un recordatorio general, después de que ellos lo habían reconocido y todo, era como un, muy bien, van en buen camino, pero recuerden, o sea, no lo abandonen, porque si lo abandonan, pierden. Entonces, vemos ahí a Azarías. Luego en el 16:7 vemos a otra persona. ¿Quién habla allí? ¿Cómo se llama este personaje? Hananí. Ananí. Él fue como tal a ver también al rey Asa y ya lamentablemente este fue un contexto diferente, ¿no? El anterior era como, oigan, recuerden, y a través de Azarías era como un recordatorio, pero aquí sí fue que ya la embarró, entonces ahí sí, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor, perdiste la oportunidad de destruir al ejército. Era la respuesta como, te lo había dicho, no hiciste caso, ya perdiste esa oportunidad por tomar ahí en ese momento también esa decisión equivocada. Luego vemos también en el 19:2 a otra persona. ¿Quién era? Jehú. Jehú, hijo de Ananí, no sé si es el mismo Ananí de antes, pero creería que de pronto sí. Y ahí Jehú habla después de que Acab hace alianza, Josafat hace alianza con Acab y todo esto, entonces Dios manda a Jehú también para decirle, ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? O sea, es como, ¿qué estás haciendo? Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Y vemos, por último, en el 20:14, también otra persona. Entonces dice, el Espíritu de Dios vino sobre uno de los hombres allí presentes. ¿Cómo se llamaba? Jaasiel. Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita descendiente de Asaf. Y menciona también que él habla y le da una palabra específica a Josafat. Esta ya no es como de regaño o post suceso trágico, suceso triste, sino también en respuesta a algo que Josafat junto con el pueblo le estaban clamando a Dios frente a una guerra que se iba a levantar con los moabitas y amonitas. Y vemos entonces cómo el Señor, en el punto anterior que vimos, hace un pacto, pero ahorita levanta a hombres, eran profetas o algunos dice el Espíritu de Dios vino sobre, de pronto no era como tal un profeta nombrado o algo así, sino que el Señor venía y hablaba a través de él para recordar ese pacto, para reafirmar, en algunos casos antes de, en otros casos después de, pero ahí estaba, como
Recuerden, busquen al Señor. ¿Qué sucede si no lo buscan? Entonces, Dios levantó hombres para aconsejar a los reyes y en cierto modo para recordar el pacto. Y hay un último punto en el que me quiero centrar mucho más. Y es este. Una manera equivocada y una correcta. Y yo les preguntaba, antes de empezar con estos punticos, ¿quién era su aliado? ¿Sí? En las situaciones que enfrentan, en las batallas que enfrentan, a nivel personal, laboral, económico, familiar, ¿quién es su aliado? ¿Cuándo han ganado y cuándo han perdido? Y de las veces que han ganado y de las veces que han perdido, ¿con quién se han aliado? ¿Quién ha estado ahí como ese aliado de ustedes? Entonces vamos a mirar ahora en este punto una manera equivocada y una manera correcta. Pocos reyes tenían la fe suficiente para creer en Dios y únicamente en Dios en los momentos de peligro. Imagínense en una guerra, o sea, nosotros ahorita tenemos otro tipo de batallas, pero nosotros como tal estamos en una guerra en que nuestra vida, aunque a veces hay situaciones que uno dice, no, mi vida depende de esto y qué va a suceder, pero en sí ahí era como más latente el que su vida dependía también de ganar o perder la batalla. Pero pocos reyes tenían como tal esa fe suficiente solamente para creer en Dios en esos momentos de peligro. Aún los mejores de estos reyes, como Asa y como Josafat, que se menciona tanto de ellos y que se ha dedicado, del 10 al 20 se dedica una gran parte de capítulos a estos dos reyes, aún ellos buscaban alianzas con otras naciones. O sea, había un pacto, había una promesa, había un recordatorio de los profetas, pero aún ellos que tenían fe, que habían hecho reformas, que habían construido y también derribado muchas cosas y construido muchas otras, aún ellos también buscaban alianzas con otras naciones. Y cuando lo hacían, Judá por lo general terminaba más débil que antes. Crónicas entonces se centra y enfatiza en los buenos momentos cuando los reyes volvían a Dios. Y entonces vamos a estudiar específicamente, por cuestiones de tiempo, vamos a mirar a Asa y a Josafat, estos dos reyes. Y vamos a mirar qué sucede, si bien Crónicas se centra en los buenos momentos de estos reyes cuando volvían a Dios, pues tampoco descarta y no deja de lado aquellos momentos en los que no lo hicieron, solamente que no le va a dedicar como una explicación y un abordaje tan profundo, pero sí lo va a mencionar. Entonces, por ejemplo, vemos a Asa, miremos en Segunda de Crónicas 14, y no sé, alguien que me ayude leyendo del 2 al 7, de los que están conectados, el que quiera. Por aquí también veo a Patricio, a Alejo, a Julián, a Juan Pablo, a Tomás, a Caro. Entonces, para que nos ayuden a leer, Segunda de Crónicas 14, del 2 al 7. Bueno, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Muchas gracias. Entonces vemos
que Asa en sus primeros años de reinado la tenía clara. Y él hizo muchas reformas y vemos cómo está el pacto que habíamos mencionado anteriormente también se cumple y cómo entonces Dios hace que durante ese tiempo él y pues todo el pueblo descanse de sus enemigos. Y él resalta allí, la tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Entonces vemos cómo en esa manera correcta y en esa alianza correcta, Él podía reconocer que al obrar de la manera en que Dios había instituido en la ley, entonces ellos ahorita podían tener paz y podían construir y fortificar las murallas y poder hacer muchas cosas. Y en el versículo 11, bueno, después van a llegar a atacarlos y van a venir un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados, dice el versículo 9. Y en el versículo 11 dice que ante esta situación en que él iba a ser perseguido y atacado por ese ejército, Asa clamó al Señor: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. En tu nombre que es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¿Y qué hizo el Señor? En el versículo 12 nos dice: sí, como todos lo están diciendo ahí, derrotó a los etíopes. Entonces, vemos cómo en esa manera correcta y cuando este rey Asa tenía su fe para creer en Dios en ese momento de peligro, cómo Dios respondía y también estaba su pacto ahí cumplido. O sea, si me buscan, si me adoran, ahí voy a estar para ellos y así era. Pero, por ejemplo, vemos en Segunda de Crónicas 16, alguien que nos colabore leyendo del 2 al 3 y del 7 al 9. 16. Sí, 16, 3, 2 al 3 y 7 al 9. Listo. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y el 7, ¿no? 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces vemos el mismo personaje, era el mismo rey Asa, pero ¿qué pasó aquí? Había una manera correcta y una manera equivocada. Y vemos qué sucedió en la manera correcta y qué hizo Dios cuando él clamó y le pidió que los librara de los etíopes. Pero ahora vemos cómo Asa hace un tratado, hace una alianza con el rey Ben-Hadad de Aram, de Asiria, y de Siria, y efectivamente no sale bien, y le dice en el versículo 9, qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. O sea, como cometiste el error, hiciste la alianza que no era la forma de hacerlo, no era de que voy a hacer un tratado contigo como lo había hecho mi padre anteriormente con tu padre, no, o sea, él pensaba con sus propias fuerzas, entonces así de esta manera Israel me dejará en paz y ese rey ya por fin, pero no era esa la forma. Y otro suceso
lo vemos en el 16:12, que es que Asa, en los últimos años de su reinado, contrajo una enfermedad grave en los pies. Y dice, en esta versión, a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Entonces vemos que también no solamente era algo del reinado y de la guerra y de la batalla, sino que a nivel personal también había una manera correcta y una manera incorrecta, y él decidió acudir exclusivamente. Me gusta ese exclusivamente porque es como, bueno, vaya a sus médicos, pero vaya a Dios, pero no, exclusivamente voy a mis médicos y que ellos me den también la respuesta ante esta situación. Vemos ahora, miremos ahora a Josafat, es otro rey que se menciona allí, y miremos en segundo de Crónicas 20, otra persona que nos colabore leyendo, del 1 al 3, del 6 al 9 y el 14 y 15. Bueno, del 1 al 3, ¿cierto? Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Del 6 al 9. Y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Entonces vemos que aquí Josafat también la tenía clara y él hasta se remonta a la promesa también de Abraham y a su descendiente Abraham, o sea, no solamente David, sino hasta Abraham, y la tenía clara. Y vemos que en el 14:15 se levanta, que ya lo habíamos mencionado, Jaziel, o Dios levanta a Jaziel, habla a través de él, y dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y vemos ahí también la respuesta de Dios ante esto. Y en el 29 dice: cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Lo que ha mencionado anterior a este versículo es que finalmente pues Dios estaba ahí en medio de esa guerra y pues ellos salieron victoriosos. Y de una manera muy especial, sin ellos hacer nada. Eso lo vamos a estudiar en devocionales de estas semanas, pero no tuvieron ni siquiera que pelear en la guerra, sino que habían unas instrucciones claras y salieron victoriosos. Pero con este mismo personaje, Josafat, vemos en Segunda de Crónicas 18, o sea, antecitos, 18:1, dice acá, Josafat, disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Y luego vemos entonces, no sé si recuerdan esa historia que la vimos en Reyes, cuando van a la guerra, y entonces él le pide al rey Acab que si había una persona, un siervo de Dios que les hablara y les dijeran qué hacer. Él dice: no, aquí hay uno, pero siempre me dice cosas malas y ya mejor ni le creo. Lo llaman, efectivamente le dicen que el rey Acab va a morir.
él no le cree y entonces finalmente se van a la guerra y estando en la guerra, entonces en el versículo 30, dice, a su vez, el rey de Aram, otras versiones creo que dice Siria, había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. O sea, lo estaban confundiendo con el rey malo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó al Señor y el Señor, perdón, Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Aunque se había aliado con Acab, que era un rey perverso, aún así, en el momento que él ya ve, uy, hice una alianza y ahora me están persiguiendo porque me están confundiendo con este rey, él clama al Señor, como Señor, para que lo rescate y Dios lo ayuda y aparta como tal a sus atacantes. Y vemos también en Segunda de Crónicas 20, 35, 37, después de lo que ya leímos anteriormente y de lo que había sucedido con los ejércitos moabitas y amonitas, dice, tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Sion-Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Y en medio de esto, entonces vemos una manera correcta y una manera equivocada. Recordemos los puntos. Hay un pacto, ¿sí? Un pacto que Dios hizo con David, que luego reafirma y recuerda y se ve reflejado en Salomón, que luego Salomón ora reafirmando ese pacto sobre la descendencia que venía. Luego vemos que se levantan unos profetas, que hay una división en la cual no se ahonda mucho en este libro, pero que se levantan unos profetas en medio de este para hablarle a los reyes y decirles, oye, esto no estuvo correcto, o guarda tu corazón, sigue la ley, guarda la ley, obedece. Entonces, ya sea como antes o después, hay un recordatorio de cómo iban también guiando sus pasos. Y vemos que había una manera equivocada y una manera correcta. ¿Cuál era la manera equivocada? Cuando ellos simplemente hacían las alianzas que les parecían, con los reyes que les parecían, como les parecía la alianza de pensando en que así iban a tener más paz, que ya las otras naciones no los iban a atacar. Y esa manera correcta era cuando ellos recordaban el pacto y se tenían muy presente en sus acciones que la forma era teniendo de aliado a Dios, obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandatos. Y vemos que Judá como tal, de manera general, cada vez más se iba alejando del culto al Dios verdadero, tanto así que pues por eso también llegaron al exilio. Pero estos reyes, y aquí en Segundo de Crónicas, estos reyes se destacaron no tanto por su poder militar o su poder político, y miremos cuántas alianzas hicieron con las naciones y qué tal ejercieron y cuántos gobernantes ejército tenían, porque hasta recuerden que una vez teniendo menos ejércitos los emboscaron y aún así pudieron derribar a sus enemigos, que lo vimos en uno de los devocionales esta semana. Y no se trataba como tal de esto y no se destaca esto, sino que se destacaron por su fidelidad a Dios. Y era algo que si nos ponemos como ese pueblo que viene del exilio, que viene a conocer su nación, era un recordatorio de, oye, mira la nación de la que provienes, mira el Dios que tienen, que los sacó desde Egipto y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Mira todo lo que hizo mientras ustedes guardaron la ley, mientras guardaron las promesas, mientras cumplieron y también cumplieron esa parte del pacto.
y medio se menciona de pronto, yo digo que por si las moscas, por si acaso, mira lo que pasó cuando se fueron como por otro caminito, no vamos a profundizar con eso porque ya ustedes saben de dónde vienen y dónde estaban y lo que les tocó sufrir, pero de todos modos ténganlo presente, pero recuerden esa promesa y ese pacto que yo he hecho con ustedes. Y finalizo con este versículo de segundo de Crónicas, 15:2. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Para nosotros hay también una promesa y el cumplimiento de este pacto se da a través de Jesús. Nosotros también tenemos un pacto con el Señor, el cumplimiento, como lo decía, de este pacto se da a través de Jesús. Y tenemos infinidad de promesas también para nuestras vidas. Y Dios también nos está hablando por su palabra, nos lo recuerda a través de este libro de Crónicas, nos lo recuerda a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de amigos, de nuestros padres, de personas que nos rodean. Y esas personas vienen con ese consejo para recordarnos ese pacto y lo que Dios quiere hacer. Pero nosotros somos los que decidimos, así como Asa, como Josafat, como el mismo Roboán y Abías o Abiam, fueron los que decidieron en su momento qué hacer y con quién aliarse para enfrentar sus guerras. Nosotros también somos los que decidimos. Y vuelvo y les pregunto, y vuelvo y para que piensen, ¿quién es tu aliado? ¿Cuándo ganas y cuándo pierdes? ¿Con quién te has aliado en esos momentos que has ganado y con quién te has aliado en esos momentos que has perdido? Recordemos que el Señor permanecerá con nosotros y Él está ahí siempre, pero si nosotros lo buscamos y estamos interesados en que Él esté con nosotros. Pero si lo abandonamos y lo hacemos a un lado, Él tampoco va a estar, Él tampoco, pues también va a aceptar, por así decirlo, nuestra negativa y pues no podrá obrar ni cumplir su promesa como Él desea. Entonces, esto era lo que quería como tal compartirles en esta mañana de lo que aprendemos de estos capítulos del 10, o lo que yo también he podido aprender del 10 al 20, y que lo que sigamos leyendo de aquí en adelante, de estos capítulos, permitamos que Dios nos hable a nuestras vidas y que podamos ver a través de estos reyes y los reyes que siguen, cómo Dios cumple su promesa, cómo hay una manera correcta, una manera equivocada y qué sucede cuando optamos por esa manera correcta de hacer alianza y de confiar en todas las promesas de Dios. No sé si alguien quiera mencionar algo, ya nos quedan 2 minuticos, si alguien quiera mencionar algo para terminar, referente a la clase. ¿No? Bueno. Entonces, si no, demos gracias a Dios por su palabra, por lo que habla en nuestras vidas. Y así cerramos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tus propósitos, Señor, son perfectos, son eternos. Y hoy, Señor, te damos muchas gracias por la palabra, porque a través de ella, Señor, nos recuerdas tus promesas, Dios, y cómo vale la pena cuando nos aliamos contigo y confiamos en ti y dependemos completamente de ti para todos nuestros asuntos. Te pedimos, Señor, que en esta semana y día a día y en medio de este estudio de lo que queda de Segunda de Crónicas, a través de estos reyes, tú nos recuerdes, Señor, los beneficios y las ventajas de poder confiar en ti, de poder depender de ti, de poder estar de tu lado para todas las cosas que nosotros hacemos, comprendiendo que de ahí es donde proviene, Señor, la verdadera victoria, Dios. Te pedimos, Señor, que en esos momentos donde nuestro corazón intenta desviarse, donde por nuestra humanidad y nuestra carne tendemos a confiar más en nuestras fuerzas, confiar en nuestra propia prudencia, tú nos recuerdes tu palabra y nos recuerdes, Señor, que nuestras fuerzas es inútil y que es necesario, Señor, que nos volvamos a ti, que te tengamos en cuenta, que permanezcamos en ti, Señor, para que tú vayas direccionando cada uno de nuestros pasos, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú haces en nuestras vidas. En el
el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, esta es nuestra clase, son las 11, ya inició nuestro culto, perdón la demora. Antes de irnos, para los que están aquí, nuestras clases van a cambiar, ya no van a ser clases dominicales, esto es un anuncio muy especial, muy importante, entonces ya no tendremos más clases dominicales, sino clases sabáticas. Entonces, a partir del la próxima semana, no nos vamos a ver los domingos a las 9:45, sino que nos vamos a ver los sábados a las 6:45 de la tarde. Entonces, ahí les estaremos recordando por redes, por news. Por el momento, que todos estén muy bien, que tengan un bonito domingo, que Dios los bendiga. Y recuerden que si afrontamos batallas en esta semana, es Dios recordándonos su palabra para ver qué alianza vamos a hacer y qué decisión vamos a tomar. Un abracito para todos. Chao, chao. Chao, Anita, gracias. Chao.